En 1989, el PCCH hizo algo que conmocionó a todo el mundo principal. En China, el gobierno reprimió la voluntad del pueblo. Era tarde en la noche en Pekín, esta mañana en nuestro horario, cuando la dividida dirigencia del Partido Comunista finalmente decidió que ya era suficiente. Como se mencionó, la anarquía en Pekín debía llegar a su fin. Durante los siguientes días, la plaza Tiananmen se convierte en una isla de libertad. Reina la libertad de expresión. Esto no durará mucho. Las protestas por la democracia en China amenazaron el gobierno del PCCH. Eso los asustó tanto que el PCCH decidió lanzar un ataque contra sus propios ciudadanos para silenciar a los manifestantes. En el proceso, miles de estudiantes chinos inocentes fueron asesinados y miles más resultaron heridos. Bueno, ¿y qué si les digo que la situación en China se está volviendo inquietantemente parecida a lo que ocurrió en aquel entonces? Verán, muchos de nosotros asociamos las protestas en la plaza de Tiananmen con el hombre frente al tanque o con la democracia. Pero eso no fue lo que inició el movimiento. En realidad, comenzó por la economía y el desempleo. Buenas tardes, damas y caballeros. Al micrófono está León Weinstein desde la ciudad de Los Ángeles, California. El peligro de una guerra con China, el peligro de un conflicto prolongado con China. Guerra. De hecho, los aranceles llevaron a varios países asiáticos a pensar que China podría empezar a resolver sus problemas internos, que necesariamente se organizarán con la ayuda de operaciones militares externas. Este es un fenómeno conocido en la historia cuando para distraer a la población de los problemas se inician guerras. Bueno, en primer lugar se puede, por así decirlo, juzgar por el tiempo de guerra. En segundo lugar, se les puede reclutar en el ejército. Y así sucesivamente. Las personas pueden cambiar su mentalidad y repartir raciones. En lugar de trabajar para ganarse la vida, se les puede dar un puñado de arroz. Durante 80 años, Japón, ahora estoy hablando de los países que están bajo la amenaza de China, si acaso era un país pacifista, es decir, todas las leyes estaban escritas de tal manera que realmente no podía, igual que en Alemania, no podía crear un ejército serio. Pero ahora, el liderazgo de Japón decidió que a su país le podría pasar lo mismo que a Ucrania. Si no están preparados, Japón está modificando su política exterior. Anunció planes para el mayor aumento militar desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces tomaron esta enorme decisión de abandonar 60 años de relativo pacifismo, duplicando su presupuesto de defensa. En el oeste de Japón, ahora el país percibe un riesgo y una amenaza. Y por primera vez, los ejercicios llamados Puño de Hierro supuestamente nombran a China como un enemigo hipotético, aunque la amenaza es real. La cooperación militar entre ambos países está en el centro de la agenda. Por supuesto, en un segundo plano, la tensión con China nunca desaparece de los pensamientos. Japón y Estados Unidos se han unido contra China de la manera más agresiva. Estados Unidos y Japón se mantienen firmes juntos frente a las acciones agresivas y coercitivas de la China comunista. Ese fue nuestro ministro de Defensa, llamó a China comunista y agresiva. Estas palabras hostilidad se usan como epítetos cuando quieren decir algo no muy positivo. Eso es algo que los ucranianos aún no han comprendido. Los que anhelan la paz deben estar listos para la guerra. China desde hace años ha pasado de una influencia pasiva en la región a una activa. El liderazgo de China hoy es mucho más agresivo que la mayoría de los líderes chinos anteriores. Xi Jinping, por ejemplo. Y esto, en un momento de inestabilidad, en un momento de problemas, puede representar una amenaza mayor para la región. El Ejército Popular de Liberación de China inició repentinamente ejercicios conjuntos a gran escala alrededor de Taiwán. Dada la magnitud de estos ejercicios, sería acertado llamarlo una preparación para la guerra. 76 aviones y más de 20 barcos de la Armada y Guardia Costera, incluyendo el portaaviones Shandong, rodean la isla principal de Taiwán. A China tampoco le agrada cuando se refieren a Taiwán como un país independiente.
El Partido Comunista Chino premia con dinero a países que lo apoyan en la cuestión de Taiwán y sanciona a los que reconocen a Taiwán como país soberano. Mantenemos 50.000 soldados en Japón y gastamos enormes sumas de dinero para evitar que China los ataque. Bueno, naturalmente nosotros también estamos interesados en esto, pero hasta el día de hoy Japón no nos ha pagado por su protección. Yo amo a Japón y tenemos excelentes relaciones con ellos, pero nosotros debemos protegerlos, aunque bajo ninguna circunstancia están obligados a protegernos. Yo realmente me pregunto quién hace este tipo de acuerdos. Trump expresa su amor por Japón, pero también su descontento porque Estados Unidos lo protege. Trump aprecia a Japón, pero solo como amigo. ¿Qué significa eso? ¿Japón tendrá que defenderse sola? ¿Deben cambiar algo en la Constitución o de alguna manera similar? La gente debe entender que la Constitución no importa y empezar a armarse porque podrían surgir problemas. O ella debe participar en nuestros gastos para su protección. No deseamos que nos paguen, realmente no. Bueno, Japón, por cierto, nos transfiere $1.200 millones para el mantenimiento de los militares, según entiendo, para las necesidades cotidianas de los militares. Queremos que Japón fortalezca su ejército, queremos que Japón, al igual que todos los demás países de la OTAN, fortalezca su ejército. Se aprobó un presupuesto de defensa récord de 87 billones de yenes, alrededor de $55.000 millones para el 2025. Eso es un 9.4% más en comparación con el año anterior. Esto señala el 13º año consecutivo de incremento en el presupuesto de defensa. Pero estas cifras no solo reflejan dinero, sino también intenciones. Japón ya no solo habla de defensa, se está armando. Para la contención, el gigante dormido finalmente está despertando, pero el dragón ya está muy por delante, te guste o no. Si hoy estallara una guerra entre China y Japón, China podría derrotar fácilmente a Japón si Estados Unidos no interviene. De acuerdo con un analista de Estados Unidos, la postura militar de Tokio aún está en desarrollo y no ha alcanzado el nivel requerido para contrarrestar las amenazas regionales en aumento. Al comparar sus fuerzas armadas, la diferencia es clara. El presupuesto de defensa de China supera los $266.000 millones, mientras que el de Japón es de $57.000 millones. En China hay más de 2 millones de militares en servicio activo, mientras que en Japón hay alrededor de 261.000. China tiene más tanques, más buques de guerra y un enorme arsenal de misiles. Pero por cierto, Japón no solo tiene problemas con China. Así que Rusia representa un enorme problema para Japón. De hecho, puede parecer que Rusia representa una amenaza significativa para Japón, ya que tiene el segundo ejército más poderoso del mundo. La mayoría de las armas nucleares y tecnologías militares avanzadas pueden causar un daño significativo a un país con un ejército relativamente más débil. Pero la realidad es distinta. Rusia ya está involucrada en Ucrania y ha gastado muchos recursos allí. Por lo tanto, abrir otro frente con Japón es prácticamente imposible para Rusia por una razón simple. El Producto Interno Bruto de Japón es de $42 billones, mientras que el Producto Interno Bruto de Rusia es de poco más de $21 billones. Lo que nos interesa hoy es China y lo que está sucediendo allí. ¿Cómo afecta a la población la lucha de Estados Unidos por relaciones comerciales justas y transparentes y la negativa de China a aceptar acuerdos comerciales justos? 300 millones de personas enfrentan esto. 300 millones de personas enfrentan el desempleo. La economía está regresando al nivel de los años 1980. La guerra comercial sacude la política y economía de China. La eliminación por parte de Trump del mínimo libre de aranceles está destruyendo el comercio electrónico chino. Temu y Shein no tienen salida y ya no pueden permitirse. Europa podría ser el chivo expiatorio en la guerra comercial. Inundada de productos chinos desechados, las industrias locales están siendo destruidas mientras la guerra comercial se intensifica. ¿Está el PCCH arriesgando las vidas del pueblo chino en una apuesta de alto riesgo? ¿Contra Estados Unidos? La declaración de China sobre el liderazgo en robótica e inteligencia artificial es un engaño. Los robots falsos fueron desenmascarados, llenos de fallas y desechados como basura. Bienvenidos a la edición de hoy de Descifrando China, su fuente confiable de información importante y análisis oportuno. Interesante programa. Descifrando China, decodificación, desciframos China. Yo recomiendo Descifrando China.
300 millones de personas enfrentan el desempleo. La economía retrocede a niveles de los años 80. La guerra comercial con aranceles sacude la estructura política y económica de China. Quiero que escuchen esto. 300 millones de chinos pueden perder su trabajo. Eso es más que toda la fuerza laboral de Estados Unidos y Canadá juntos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha afectado a las industrias en todo China, y las consecuencias de los aranceles de represalia del gobierno chino se están volviendo cada vez más evidentes. Ciudades de primer nivel como Pekín, Shanghái, Cantón y Shenzhen enfrentan una significativa recesión económica. Una ola de cierres de negocios y desempleo está golpeando con fuerza. Los ciudadanos informan que la situación económica es sumamente difícil. Algunos incluso la comparan con el regreso a los años 70 y 80. En los años 70 y 80 la economía de China se derrumbó y el país estuvo al borde del colapso. La situación en las ciudades de segundo, tercer y cuarto nivel es aún peor. Una persona se quejó. Este año fue especialmente difícil para los buscadores de empleo. Terminan sus estudios sin trabajo y no tienen dónde vivir. Mírame ahora, solo puedo dormir en la calle. Estoy segura de que las empresas locales ni siquiera pueden pagar las facturas de electricidad y mucho menos el alquiler. Los graduados universitarios duermen en las calles. Las empresas no pueden pagar la electricidad. Si no pueden pagar la renta o la electricidad, ¿cómo pueden permitirse pagarles a sus empleados? Mira cuánto ha caído el sector comercial. La calle de la comida está sin vida. ¿Pueden siquiera vender comida en tales condiciones? Vamos. Veamos las tiendas libres de impuestos. En la zona de salidas de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Pekín, hay notablemente menos gente. Las tiendas libres de impuestos están vacías, casi sin clientes, solo con empleados alrededor. El negocio este año es increíblemente difícil. No importa a dónde vayas, no hay nadie en ningún lugar. Las zonas residenciales, los centros comerciales, los mercados y los edificios de oficinas están vacíos. El Hotel Gran Muralla fue el primer hotel 5 estrellas en Pekín, creado como empresa conjunta con participación extranjera. El Sheraton, a pesar de su fama pasada, ahora también se encuentra vacío. El 90% de los hoteles 5 estrellas en China operan actualmente con pérdidas. Una usuaria afirmó que la guerra arancelaria aumentó el número de personas desempleadas en el país a más de 300 millones, aunque esto no está confirmado. Esto demuestra el pesimismo social sobre el mercado laboral. Las empresas de comercio electrónico y exportación se han declarado en bancarrota y las crisis financieras de las autoridades locales empeoran. Fujian, una importante provincia exportadora, se ha declarado en bancarrota financiera. Muchos buques y vuelos de carga entre China y Estados Unidos han sido suspendidos. Déjenme explicarles por qué todo empezó a colapsar tan rápido. El asunto es que países como Rusia y China tienen economías desequilibradas. Por ejemplo, Rusia gana el 70% de su dinero específicamente de la exportación de petróleo, gas y madera. Antes era armamento y ahora hasta Ucrania, por supuesto. Entonces, si bajan los precios de los energéticos, el Kremlin no tendrá dinero. China exporta el 80% de lo que produce. El mercado interno es pobre. Crea condiciones en las que los productos de China no sean competitivos y China explotará como una burbuja de jabón. ¿Crees que Donald Trump es tan tonto como lo pintan los demócratas, los políticos ucranianos y los blogueros? ¿O más bien él sabe cómo dejar sin sangre tanto a Rusia como a China? Pero al mismo tiempo hay que jugar de tal manera que estos dos países no unan a su sociedad. Uno tiene una población de 1.500 millones o más y sus propios recursos. El otro país dispone de 1/6 del territorio mundial. Por cierto, si alguien tiene dudas, como cualquier Casablanca, me refiero al liderazgo de Estados Unidos, sobre cómo se comportará si hay que decidir entre la independencia de Ucrania o un peligro para Estados Unidos. Si alguien tiene dudas o ideas, escríbanlo en los comentarios. China es un mercado altamente dependiente de la exportación. Sigue siendo una poderosa fábrica mundial y su mayor destino de exportación actualmente es Estados Unidos. Si Estados Unidos se niega a permitir que China continúe exportando o impone este arancel del 145% o incluso barreras arancelarias más altas, esto definitivamente llevará a cierta ruptura de los lazos entre ambos países.
Los analistas señalan que para salvar las apariencias, el Partido Comunista de China respondió a Estados Unidos con contramedidas destacadas, ignorando las condiciones de vida de su pueblo. Las altas tarifas están llevando al colapso de la Trinidad económica china. Los observadores advierten que si el Partido Comunista de China continúa una confrontación prolongada con Estados Unidos, que conduce a una ruptura a largo plazo, la economía china enfrentará un golpe devastador. La raíz de todo el sufrimiento de China y su pueblo es el régimen represivo del Partido Comunista Chino. La mejor manera para que el pueblo chino se salve a sí mismo es una resistencia pacífica, racional y no violenta para desmantelar al Partido Comunista Chino. Eso es exactamente en lo que Donald Trump confía, que los chinos salgan a las calles para luchar contra el régimen comunista. El cierre de empresas dejará a muchos empleados desempleados y a un gran número de trabajadores chinos sin medios de subsistencia. China está al borde del desempleo masivo. Cuando la gente se queda sin comida y ni siquiera los empleados del gobierno pueden recibir su salario, las protestas y la resistencia son inevitables. La situación en China puede cambiar velozmente. Y ahora escuchemos la conclusión de lo que ya sabemos. Confrontación con China, un programa militar y comercial. Y esta es una situación en la que ambos países pueden lidiar con los aranceles que se imponen mutuamente, al menos por el momento, durante un cierto periodo de tiempo. El asunto es que, y fue exactamente igual con Canadá, que Canadá es otra historia desde el punto de vista del tamaño de la economía en comparación con China y Canadá. Pero simplemente desde la perspectiva de la duración de esto. Por eso viste cómo Canadá y sus primeros ministros al principio salieron y dijeron, «Oh, vamos a responderle a Trump, podemos hacerlo». Querían ejercer presión inmediata sobre Trump para que sintiera la tensión dentro del país. Los estadounidenses se negaron, afirmando que no valía la pena. Cuando, en realidad, si simplemente entras en una guerra comercial con Canadá, ganarás 100 de 100 veces. ¿Y con China? Se puede suponer que los Estados Unidos ganarán, pero probablemente tomará mucho más tiempo. Y aquí es donde comienza este análisis que ustedes están haciendo, porque ellos saben cómo trabajamos. En el sentido de que los ciudadanos en los Estados Unidos son mucho más activos y nosotros, por lo general, tenemos más influencia en nuestro sistema. La gente no estará contenta en los Estados Unidos. El Partido Comunista observa esto y dice, bueno, sí, podríamos tener cierta disminución. Y también pueden simplemente decir, Trump comenzó esta guerra comercial, él es el agresor. Simplemente respondemos, queremos vernos fuertes. ¿Habrá un acuerdo con China primero? Yo diría que, si eres Trump, no quieres que eso suceda primero. Quieres obtener más palancas de presión sobre China haciendo acuerdos con otros países que puedan aislar a China, especialmente cuando se trata de las condiciones en esos acuerdos. Si hacen que no puedas importar productos de China y luego exportarlos a Estados Unidos. A veces eso pasa en el comercio, es simplemente la realidad, no con cosas que van más allá de lo razonable. Depende del producto. Idealmente nos gustaría detener esto desde el principio, como sucedió en el primer mandato de Trump. Así, China pudo evadir algunos aranceles. ¿Qué hemos descubierto juntos? Bueno, en el camino que la guerra comercial con Canadá en 100 de 100 casos llevará a una victoria total de Estados Unidos. Es decir, Canadá tendrá que unirse a nuestra unión aduanera de cualquier manera. Sobre China, ellos tienen la ventaja de que la gente tiene miedo de abrir la boca y está dispuesta a soportar, como se dice, cualquier privación, recibiendo un puñado de dinero de arroz. Por otro lado, si China espera que Estados Unidos no pueda convencer a sus ciudadanos de apretarse el cinturón y que por eso Donald Trump, digamos, se verá obligado a cancelar sus aranceles, lo más probable es que eso no suceda. Estados Unidos busca proveedores globales para sustituir a China, imponiendo condiciones. Si quieres vendernos, te ayudaremos, te daremos, por así decirlo, condiciones, las crearemos para ti, por así decirlo. Tráenos lo que antes traía China, pero tú todavía no tienes derecho a comprar productos de China. Es decir, esto es un doble golpe para China, la India ya estuvo de acuerdo, Japón, bueno, como entienden, también estará de acuerdo. No es por nada. Estamos llevando militares, bombarderos, misiles y otros equipos bélicos a la zona, donde construimos un centro operativo. Por cierto, Europa ahora está asustada porque China empezó a llevar allí productos no enviados a Estados Unidos a precios de dumping.
esto afectará a los propios fabricantes europeos y posiblemente 300 millones de chinos perderán su trabajo o pensarán que pronto perderán su trabajo. Y entonces el Partido Comunista de China tendrá que rendirse ante Trump o disparar contra sus propios ciudadanos. Ya lo hicieron en la Plaza Benjamin Square, y la plaza o se apretarán o saldrán del poder. Señores. Canal patrocinado con videos adicionales, sesiones de preguntas y respuestas. Está abierto, puedes inscribirte fácilmente ahí abajo. Hay una explicación. Son $4 mensuales. Si puedes dar más, también lo aceptamos. Por cierto, si te suscribes por un año, sale a $3 al mes. Si te suscribes por un año. Gracias a los suscriptores. Por favor, denle like, no solo cuando estén encantados, cuando simplemente les haya gustado, también pueden darle like. Es interesante, me gustó, le doy like porque pasa algo interesante. Lo vieron 20,000 personas, pero solo 3,000 personas le dieron like. ¿Significa eso que 17,000 personas no les gustó? Bueno, entonces compártanlo con sus amigos. Por supuesto, gracias a todas las damas y caballeros por dedicar su tiempo a este canal. Les deseo éxito, buena suerte y hasta la próxima.